Este coche pesa más de 7 toneladas, y aún así el mismo viento que arranca el techo de una casa entera no logra moverlo ni un metro. No es ciencia ficción, es lo que le pasa varias veces al año, cuando en vez de escapar de un tornado, conduce directo hacia su centro mientras todo lo demás en kilómetros a la redonda sale disparado por el aire. Un blindado diseñado con un único propósito: meterse dentro de la tormenta más violenta que existe sobre tierra firme y salir entero. ¿Qué truco de ingeniería logra que un vehículo tan grande no salga volando como cualquier otro objeto atrapado en la tormenta? ¿Y qué pasó la primera vez que probaron este diseño dentro de un tornado real? Al final de este video vas a entender la física exacta que mantiene este coche pegado al asfalto cuando todo alrededor desaparece, y el motivo por el que ese mismo diseño casi termina con el vehículo destrozado la primera vez que se probó de verdad dentro de un embudo. La teoría decía que el diseño aguantaría. La primera vez que uno de estos vehículos entra en un tornado grande, nadie sabe todavía si esa teoría sirve para algo fuera del papel. El operador ve el embudo a menos de 100 metros, una pared oscura que gira y traga escombros, postes de luz, chapa de tejados enteros. La decisión se toma en segundos: seguir avanzando o dar la vuelta, y perder la única oportunidad de grabar el interior de la tormenta desde dentro. El coche avanza. El viento pasa de 60 a más de 200 km por hora en menos de un minuto. La carrocería empieza a vibrar con una frecuencia que no coincide con nada que el conductor haya sentido antes. No es el traqueteo normal de un camino de tierra. Es el chasis entero resonando con las ráfagas. Un fragmento de valla de madera golpea el lateral con un impacto seco que suena a bala. Después otro. Y otro. Afuera ya no se distingue el cielo del suelo. La luz se vuelve verde grisácea. El aire huele a tierra removida y a algo parecido al ozono. Y el ruido deja de ser viento para convertirse en un rugido grave que se siente en el pecho antes de escucharse con los oídos. El conductor mira el anemómetro montado en el techo del vehículo, y la aguja ya no da lecturas estables, salta de un número a otro cada 2 segundos. Ahí es cuando aparece el problema real. El blindaje ya había demostrado que aguanta el impacto puntual de un objeto. Eso se probó en pruebas controladas antes de este día. Lo que nadie había probado es que dentro del núcleo del tornado, la presión del aire cae de golpe, y un vehículo sellado como una lata puede convertirse literalmente en eso: una lata a punto de reventar por la diferencia de presión entre el interior y el exterior. Nadie había medido antes cuánto aguantaba la estructura ese cambio repentino en tiempo real, con gente dentro. La respuesta a por qué no sale volando empieza por la forma. Un coche normal es prácticamente una vela, superficie plana contra el viento, así que el aire lo empuja y lo levanta igual que levanta el ala de un avión si el ángulo es el equivocado. Este vehículo está diseñado al revés. La parte frontal baja en forma de cuña, casi como la proa de un barco invertida, obliga al viento a pasar por encima en vez de empujar de frente. En lugar de generar sustentación como un ala, genera el efecto contrario, una fuerza que lo empuja hacia el suelo cuanto más fuerte sopla. Pero la forma resuelve solo la mitad del problema. La otra mitad es una decisión menos visible: el peso. Este vehículo puede llegar a pesar más de 7 toneladas, casi el triple que una camioneta grande, y ese peso no está repartido al azar. La mayor parte se concentra abajo, en el chasis reforzado y en el blindaje inferior, así que el centro de gravedad queda casi pegado al suelo. Un objeto así necesita muchísima más energía para empezar a girar o levantarse que uno con el peso repartido en altura, que es justo el error que convierte a un camión normal en un proyectil dentro de un tornado. Ni la forma ni el peso bastan por sí solos cuando el viento supera los 300 km por hora. Ahí entra el tercer mecanismo: 4 estacas de acero escondidas bajo el chasis que, con un sistema hidráulico, bajan y se clavan directamente en el asfalto o la tierra en menos de 10 segundos. No es un simple gato de coche. Cada estaca aguanta una fuerza de anclaje equivalente al peso de otro vehículo completo tirando hacia arriba, y las 4 juntas convierten al coche en algo mucho más parecido a un poste fijo que a un objeto rodante.
Si no sabías que un coche podía convertirse en poste fijo con solo apretar un botón, suscríbete al canal. Aquí desglosamos la ingeniería real detrás de las máquinas que la mayoría solo ve pasar por la carretera. Y cuéntame en los comentarios qué máquina te gustaría que explicáramos así de a fondo la próxima vez. Y ahí no termina la lista de trucos escondidos. El blindaje en sí no es una sola plancha de acero. Son capas superpuestas. Metal exterior para el impacto directo. Un relleno intermedio que absorbe la energía del golpe en vez de transmitirla entera a la cabina. Y una capa interior que mantiene la estructura rígida aunque la exterior se abolle. El parabrisas sigue la misma lógica por capas. Varios milímetros de policarbonato capaces de detener un objeto volando a la velocidad de una bala pequeña sin astillarse hacia adentro, que es lo que realmente pondría en riesgo a alguien sentado detrás. Las ruedas siguen la misma lógica de no dar ninguna ventaja al viento. Son más anchas que las de un camión normal, con más superficie de contacto contra el asfalto, y llevan una presión de aire más baja de lo habitual para que la banda de rodadura se aplaste ligeramente contra el suelo en vez de rebotar. Menos rebote significa menos milisegundos en el aire, y cada milisegundo en el aire es una oportunidad para que una ráfaga lateral empiece a mover el vehículo de lado. Y luego está el problema de la presión que casi los mata la primera vez. La solución no fue sellarlo más, fue dejarlo respirar, con válvulas de venteo controlado que dejan que el aire interior se equilibre con el exterior a una velocidad calculada, ni tan rápido que entre el viento del tornado con toda su fuerza, ni tan lento que la diferencia de presión reviente algo. Es el mismo principio que usa un submarino para no implosionar, aplicado a un vehículo que en vez de bajar al agua, sube directo hacia el vacío relativo del centro de un embudo. El límite real de este diseño no está escrito en ningún manual. Se descubre en el momento en que el viento deja de ser un número en una pantalla y se convierte en algo que el chasis siente en la piel de acero. En el interior de un tornado de categoría más alta, las ráfagas dejan de ser continuas y se vuelven pulsos, golpes de aire que llegan cada pocos segundos con una fuerza distinta cada vez. Eso significa que el vehículo no está aguantando una sola carga constante. Está absorbiendo cientos de impactos de viento distintos en el espacio de un minuto, cada uno poniendo a prueba las mismas estacas que parecían indestructibles minutos antes. Y entonces pasa lo que ningún ensayo había anticipado. En una de esas entradas al núcleo, la velocidad del viento supera lo que se había calculado como margen de seguridad. El sonido dentro de la cabina deja de ser un rugido constante y se convierte en algo más parecido a estar dentro de un tambor. Cada impacto de escombro resuena distinto según el tamaño y la velocidad del objeto. Una pieza de chapa metálica, probablemente parte de un techo arrancado kilómetros atrás, golpea la parte superior del vehículo con fuerza suficiente para abollar el blindaje exterior sin llegar a perforarlo. El operador no tiene forma de saber en ese instante si el siguiente impacto será igual de inofensivo. Durante unos segundos, el indicador de velocidad de viento del vehículo marca una cifra que nadie a bordo esperaba ver ese día. No es un número redondo ni dramático en apariencia, es solo unos kilómetros por hora por encima del límite calculado en los planos originales. Pero en ingeniería esa diferencia pequeña entre lo calculado y lo real es exactamente donde algo empieza a fallar primero. Un tornillo que trabaja más de lo previsto, una soldadura que recibe una carga que no estaba en ninguna simulación. Nadie dentro de la cabina lo dice en voz alta, pero todos entienden lo mismo en ese momento. Están fuera del manual. Y fuera del manual, nadie garantiza nada. El coste de que algo falle aquí no se mide solo en el vehículo, aunque representa una inversión de varios cientos de miles de dólares en blindaje, hidráulica y electrónica reforzada. Se mide sobre todo en la persona sentada a menos de 1 metro de una pared exterior, que en ese momento recibe la misma fuerza que destrozaría una casa entera. La decisión de quedarse dentro del núcleo unos segundos más para conseguir la lectura de presión más baja jamás registrada, o dar marcha atrás y perder el dato, se toma sin tiempo para pensarlo 2 veces. Las estacas siguen ancladas. La cuña sigue empujando el chasis contra el suelo en vez de levantarlo. El sistema de venteo sigue igualando la presión milisegundo a milisegundo.
Ningún componente fue diseñado para ese escenario exacto. Fueron diseñados para escenarios parecidos, y la diferencia entre esos dos conceptos es justo lo que se está probando en tiempo real dentro del ojo de la tormenta. Esas 7 toneladas, que al principio de este video parecían solo una cifra grande, ya no son solo eso. Ahora sabes que ese peso está puesto ahí a propósito, abajo y concentrado, que la forma de cuña del capó no es estética, sino la razón por la que el viento empuja hacia el suelo en vez de levantar, y que esas 4 estacas escondidas bajo el chasis son las que de verdad deciden si el vehículo sigue anclado o termina rodando como cualquier otro objeto atrapado en la tormenta. Nada de esto se ve a simple vista, y esa es justo la parte que más importa. Lo que hace especial a esta máquina no está en el tamaño ni en que parezca sacada de una película. Está en que cada pieza responde a una fuerza física concreta que en cualquier otro vehículo sería letal, convertida en algo que se puede calcular, anclar y sobrevivir. La ingeniería aquí no lucha contra el tornado, negocia con él, cede en la forma para no ceder en la posición. Si te interesa ver otra máquina que también pelea contra una fuerza que debería aplastarla y sale ganando, tienes en el canal el video de cómo un bulldozer empuja 40 toneladas de tierra sin partirse por la mitad.